Vamos a continuar con la siguiente conferencia magistral. Reflexiones de la intervención con hombres desde la diversidad, con el doctor Héctor Salinas. El doctor Héctor Salinas Hernández nació en la Ciudad de México. Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, maestro en Administración Pública con mención honorífica y doctor en Ciencia Política y en Ciencias Políticas y Sociales, también con mención honorífica, por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución de la que recibió el reconocimiento por excelencia académica. Trabajó 3 años como jefe de departamento en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siendo responsable del programa Capacitación sobre Derechos Humanos y VIH-Sida. Y trabajó durante 9 años como coordinador de voluntarios en el área de capacitación del entonces Consejo para Prevenir y Eliminar el SIDA, CONASIDA. Fue profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México durante 6 años y luego fue profesor por 10 años en la Universidad del Valle de México, presidiendo la Academia de Administración por 3 periodos. Entre 2008 y 2010 se desempeñó como secretario nacional de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, AMEG. De agosto del 2013 a febrero del 2017, perteneció al mecanismo de seguimiento y evaluación del Programa de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal. En 2015, al desaparecido Consejo Asesor sobre Derechos Humanos y Políticas Públicas LGBTI de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Del 2014, al 2016, a la Comisión Asesora del Sistema de Transporte Colectivo Metro para la implementación de políticas incluyentes de las poblaciones LGBTI. Presidió por 5 años consecutivos el jurado del concurso de tesis sobre fenómeno discriminatorio convocado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Del 2012 a 2016, perteneció al Consejo Asesor de la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México, desde su creación en marzo del 2014 y hasta el 2018. Ha coordinado diversos eventos nacionales e internacionales sobre derechos humanos de las poblaciones LGBTI y es autor de diversos artículos y trabajos de divulgación en revistas especializadas. Es autor de varios libros, entre ellos Políticas de Disidencia Sexual en México, publicado por la CONAPRED en 2010, Políticas de Disidencia Sexual en Latinoamérica, publicado por EON en 2012 y COPRED en 2019, Matrimonio Igualitario en la Ciudad de México, ¿por qué quieren casarse los gays?, editado por Voces en Tinta en 2013, Masculinidades e Identidades Gays, 3 estudios sobre violencia, mercado y sociabilidad gay en la Ciudad de México, publicado también por Voces en Tinta en 2016, y Violencia homofóbica en el fútbol, espectáculo del siglo XXI, publicado por Voces en Tinta en 2017, y Matrimonio Igualitario en la Ciudad de México, 10 años, publicado el año pasado por el INDEP en el 2020, el año pasado. Actualmente labora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como profesor investigador de tiempo completo y coordinador del programa de estudios en disidencia sexual, en el que realiza investigación y docencia en temas relacionados con la disidencia sexual, género de los hombres y políticas públicas, referente a lo que ha organizado y participado en seminarios, congresos, mesas redondas, conferencias y otros eventos académicos nacionales e internacionales. Desde julio del 2020 pertenece al Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es conductor del programa de radio Factor XY, donde aborda temas de sexualidad, diversidad sexual, masculinidades y otros relacionados con derechos humanos. Doctor Héctor Salinas, bienvenido. Tienes apagado el micrófono, Héctor, perdón. Ya. Lo tenía prendido y quise prenderlo y lo apagué. Mal empieza la semana el que ahorcan el lunes, dice el dicho, pero bueno, espero que en lo que sigue esté mejor. Gracias por la presentación.
Gracias por la invitación, por supuesto, a trabajar en estos días. En este congreso que me resulta tan significativo. Quiero, desde luego, decir que entrar después de Roberto Garda, pues es un compromiso bastante alto, porque pues toda la gente quedó muy comprometida con lo que estaba diciendo, muy metida en lo que estaba diciendo Roberto, y pues bueno, ya me dejó muy alto el reflejo, pero bueno, trataré de hacerlo. Muchas gracias por la invitación, desde luego, a Hombres por la Equidad, desde luego al propio Roberto por esta invitación, y gracias a aquellas personas que están conectadas, que se están conectando para esta plática. Yo el día de ayer escuchaba a Roberto decir justamente que hacer la invitación durante la inauguración, hacer la invitación para que dejemos de pensar como pensamos y empecemos a pensar de una manera distinta. Roberto nos invitaba pues a aceptar que sabemos menos de lo que en realidad a veces creemos o a veces queremos aceptar que sabemos. Y en este sentido, la plática o los comentarios que yo voy a hacer en estos minutos que amablemente me han obsequiado en este congreso, pues es partir justamente de la idea de que sé mucho menos de lo que en realidad quizás refleje todo lo que acaban de leer sobre mi historia. En este sentido, y utilizando un término de un famoso escritor chileno, Pablo Lemebel, en esta charla pues hablo por mi diferencia, pero también hablo reconociendo que sé mucho menos de lo que quizás pueda reflejarse en ese currículo, en esa historia de la semblanza. Y en ese sentido, esta plática, que de magistral quizás no tenga nada, pero de honesta tendrá lo suficiente, quiero platicar un poco sobre cómo se ha gestado la lucha de la diversidad sexual, centrándome en México, que es desde luego el país que más conozco, pero haciendo referencia a algunas cosas que son comunes, por lo menos en América Latina, y que tienen que ver justamente en cómo se construye la diversidad sexual y cómo la diversidad sexual ha quedado a veces fuera de esta reflexión cuando hablamos de la conducta de los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué significa para los hombres homosexuales, para hombres bisexuales, para hombres trans o para hombres o para personas que no se adscriben a ninguna de las identidades tradicionales, el reto de vivir la violencia, de vivir la masculinidad como se conoce y de enfrentarla todos los días? Existen similitudes, desde luego, pero con otros hombres, y eso lo reflejan algunos estudios, pero indudablemente existen particularidades que me gustaría a mí hacer en esta charla, ¿no? En ese sentido, quiero acercarme desde un concepto que algunas personas hemos venido trabajando, que es el término de disidencia sexual, y entender entonces la masculinidad, de cómo afecta esa masculinidad prototípica, dominante, que tiene que ver con violencia y demás, a las personas que no se adscriben a esta definición por su orientación o su preferencia. Y entonces, quiero para ello acercarme un poco a definir cómo se entiende la sexualidad en esta parte, ¿no? En la sexualidad humana, por lo menos desde una visión muy occidental, cómo se ha construido el movimiento de disidencia sexual, y a partir de eso, cómo la diversidad, cómo utilizamos este criterio de diversidad alternativo de disidencia alternativo al de diversidad, y bueno, cómo funciona
esta diversidad en términos de enfrentarse a la masculinidad. Me gustaría comenzar diciendo, son algunas cosas que, bueno, seguramente ya muchas personas que nos escuchan saben, y que tienen que ver con cómo vivimos la sexualidad humana en este lado del mundo, ¿no? Desde una visión muy occidental, y que tiene que ver con una visión evidentemente capitalista, que tiene que ver con la visión capitalista de el ser dueño de la posesión, y que tiene mucho que ver, o que a través de este principio construye las ideas del amor romántico, por ejemplo, que tienen mucho que ver con esta cuestión de la posesión de una persona sobre otra. ¿Cuáles son? Distingo 5 características de la sexualidad humana. La primera tiene que ver con profundamente falocéntrica, es decir, y esta es una parte importante que me parece en este sentido, porque refleja desde luego una cuestión que va a ser central para entender todos estos procesos de los que hablo, y es el término del poder, ¿no? Evidentemente el poder tiene, el término poder, la capacidad entendida de A para hacer que B haga lo que quiere A, tiene mucho que ver con esta capacidad o con esta posibilidad con esta característica de la sexualidad humana, ¿no? Este poder que se refleja en una sociedad totalmente falocéntrica, que tiene relación con este control y con esta capacidad de dominación. Es, por supuesto, una sexualidad profundamente edadista, es decir, está centrada en la edad. Es una sexualidad que limita el ejercicio en los muy jóvenes, precisamente porque son jóvenes, que no reconoce el placer, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes, en la gente muy joven, pero que también limita y quita la posibilidad de el ejercicio de la sexualidad para los viejos, para las personas mayores. En este sentido, la sexualidad se reconoce como legítima en la medida en que tiene un ejercicio en ciertos grupos sociales que tienen cierta edad y que entonces están legitimados esa edad para el ejercicio de la sexualidad. Es desde luego profundamente heteronormada, es decir, establece normas sociales, normas culturales que delimitan también la legitimidad en cuanto a quién puede ejercer la sexualidad. Una sexualidad heteronormada que evidentemente deja fuera a todo lo que queda más allá del ejercicio heterosexual y que por lo tanto deja fuera todas las posibilidades y a todas las identidades que no se adscriben a esa heterosexualidad. Aquí algo que es muy importante resaltar es que desde el punto de vista de la diversidad, el problema no es la heterosexualidad, sino es desde luego la heteronormatividad. Es decir, el problema no es que exista la opción heterosexual, que si bien es la más común o la que más se encuentra, digamos, en términos mayoritarios, en términos numéricos, no es necesariamente la única opción válida que tiene la sexualidad humana para su ejercicio. El problema está justamente en la heteronormatividad, que es un conjunto de reglas, de razones, es un conjunto de conceptos que nos obligan a vivir de una manera donde solamente existe una forma legal, legítima, sana, moral y permitida para el ejercicio de la sexualidad. Y esto tiene mucho que ver entonces con lo que se deja fuera, cómo se construye la diferencia a través de la heteronormatividad. Desde luego, tiene también como característica el ser una sexualidad totalmente reproductiva, es decir, la actividad sexual se limita en los términos de la heteronormatividad para el ejercicio de una sexualidad reproductiva. Los conceptos, por ejemplo, de matrimonio tradicional tienen mucho que ver con esta idea de el matrimonio es la unión entre hombre y mujer,
para procurarse ayuda y mantener la especie, ¿no? Entonces está basada en el coito para que pueda ser reproductiva y solamente a partir de eso se justifica como institución y como posible, como válida, es decir, como aquella que da vida. Y esto también esto también va a ser un argumento que se va a esgrimir en contra de la diversidad sexual. Y es, ya lo decíamos, totalmente genitalista, porque reduce, con esto se vuelve una sexualidad parcial, porque reduce el, lo que, el ejercicio de la sexualidad solamente a los genitales. Está por demás decir un ejemplo que todas y todos, seguramente todos hemos escuchado o hemos vivido, y es como en una sala de espera, por ejemplo, de un hospital, cuando hay una mujer pariendo y el esposo, el varón, el compañero está esperando que le den noticias, lo primero que pregunta es decir, niño o niña. Y esto tiene que ver justamente porque en la genitalidad se expresa la capacidad que va a tener el chico o la chica, lo que será considerado el hombre o la mujer, pues lo que tendrá justamente de posibilidades de desarrollo posterior. Dependiendo de la genitalidad, es lo que va a marcar si tenemos oportunidades o no posteriormente, la distribución de recursos de todo tipo, de naturaleza económica, de naturaleza política, de naturaleza simbólica, y es lo que va a condicionar justamente el género y el desarrollo de la persona. En este sentido, pues bueno, habrá una parcialización de la sexualidad a delimitarla solamente a la genitalidad. Y esto es importante porque, bueno, durante mucho tiempo fue la única forma de determinar el sexo de las personas. Hoy sabemos científicamente que existen distintas formas o distintos tipos, hay quien le llama distintos tipos de sexo, el sexo gonadal, el sexo que tiene que ver con con la terminación XX, y el sexo genital, entre otros, es decir, existen distintas formas de determinar el sexo biológico de una persona, pero la genitalidad ha estado presente siempre porque es la forma más visible de encontrar el sexo de una persona y a partir de eso determinar el género. En este sentido, la sexualidad se vuelve profundamente corpofóbica, es decir, hay una cierta fobia al cuerpo y existe desde luego una cierta fobia social al erotismo. ¿Por qué? Porque la sexualidad se reduce solamente como una actividad con pareja legítima, que además está legitimada tradicionalmente por una religión y después por un Estado, ¿no? Que a través de un coito vaginal, para que pueda ser reproductivo, es útil y sin placer. Entonces se reduce esta sexualidad a estas características y se deja de fuera el ejercicio del placer, el ejercicio del erotismo, el ejercicio de muchos otros placeres que pueden estar ligados y que están ligados con la sexualidad, pero que la forma tradicional, como acabo de decir, falocéntrica, edadista, heteronormada, reproductora y genitalista, desde luego no distingue. Y la vivencia del placer es simplemente del placer gratuito, del placer por sí mismo, pues se sustituye por esta idea del amor romántico. La idea del amor romántico que tiene, como ya expresaba hace un rato, toda esta carga capitalista de la posesión. Es decir, el amor funciona si existe un control, si existe una posesión, si existe un dominio
de una de las partes a la otra. Y esas partes, desde luego sabemos, son el hombre dominando a la mujer. Y esto va a ser importante porque cuando hablamos de diversidad sexual, pues estamos hablando también del dominio de cierto prototipo de hombre, cierto prototipo de macho, con otras masculinidades o con otras manifestaciones de ser hombre que no necesariamente cubren esa perspectiva de lo que significa ser hombre en una sociedad machista. Y entonces, desde luego, un hombre que es homosexual, un hombre transexual, un hombre que tiene otras características o que se adhiere a distintas identidades sexogenéricas, pues entonces no va a cumplir con esas expectativas y desde luego con esos estereotipos. ¿Cuáles son esas características del amor romántico? Pues desde luego, como ya decíamos, tiene que ver con la posesión, es totalmente, en ese sentido tiene un espíritu totalmente capitalista. Habla también de la exclusividad, se basa en la exclusividad. Esto tiene que ver con lo que conocemos como la fidelidad corporal, pero además emocional y mental. Tradicionalmente se ha pensado que la idea es la relación del amor romántico es yo contigo, tú conmigo, para el resto de nuestras vidas y sin pensar nunca en nadie más. Entonces la fidelidad tiene ese sentido de exclusividad que va conformando toda una estructura social y familiar. Y entonces va generando esta concepción de que solamente existe una vez, como dijera Agustín Lara, y que solamente puede darse de esa manera la relación entre dos personas. Que además tiene que ser eterno. Recordemos que la institución tradicional del matrimonio pues, no estaba contemplado el divorcio. El divorcio viene a ser una respuesta posterior, en algunos lugares mucho más contemporánea, mucho más reciente, que tiene que ver con la posibilidad de la separación. Pero la idea fundamental es que lo que une Dios no lo separe el hombre. Entonces esto quiere decir que es un amor eterno. Y desde luego, corresidente. Esto es, las dos personas van a vivir juntas. Entonces es una cuestión de exclusividad de dos personas, hombre, mujer, para la procreación bajo el sistema de dominación-sumisión, con plena fidelidad, exclusividad y una corresidencia en un hogar. El tema de todo esto, en el trasfondo de todo esto, es que hay con este esquema, pues es cómo funciona la diversidad sexual y cómo funciona la disidencia sexual. ¿Qué entendemos o qué propongo entender como diversidad sexual? La diversidad sexual tendría que ser entendida como la totalidad de posibilidades del ejercicio de la sexualidad humana, que tiene que ver con todas las orientaciones, con todas las expresiones de género, con todas las identidades de género. Recordemos en este momento muy rápido, para que quizás quede un poco más claro quienes puedan tener alguna confusión entre sexo o género, recordemos que el sexo es aquello que tiene que ver con lo biológico, con la corporalidad humana, el cuerpo. Por eso hablábamos hace un rato de cómo a partir de la genitalidad se trata de aplicar el principio de cuál es tu sexo. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, evidentemente, no tuvimos los avances científicos que tenemos ahora para poder entender cómo se pueden conceptualizar, cómo nos podemos acercar al sexo. La única forma era la genitalidad. Por eso cuando una criatura nace, se le ve la genitalidad y a partir de ahí se dice es hombre o es mujer. Pero, por ejemplo, aquí se dejan fuera muchas personas que tienen estados de intersexualidad, que después es un gran problema el cómo adscribirse a alguna de las identidades, porque muchas veces se les obliga a hacerlo cuando tendría que ser una elección mucho más natural
o como se ha hecho verdaderamente, el elegir formas distintas, conceptos distintos de acercamiento para esas personas que tienen características de intersexualidad. Entonces, el sexo es físico, es biológico, es corporal. El género es una construcción cultural que viene justamente, y por eso es tan intrincado con el sexo, porque dependiendo la sexualidad o la genitalidad que tienes, se te asigna un género. Es decir, el conjunto de principios, de conductas, de formas de actuar que la sociedad y la tradición esperan de ti. Si tienes testículos y pene, pues espera que seas masculino y heterosexual, por supuesto, y que a partir de eso tengas una línea recta entre tu cuerpo, tu identidad, tu comportamiento y tu preferencia sexual. Si tienes vulva, entonces tienes una como femenina y tienes que ser una mujer con identidad de mujer, con expresión femenina y por supuesto heterosexual. Esa es la línea que se traza en la sexualidad tradicional, una línea recta que es legítima, que es legal, que es la única aceptada y es la de la concordancia entre todas esas expectativas, y entre todos esos conceptos. Pero la realidad es muy distinta a eso. Y existen personas que nacen con una corporalidad que no corresponde con el género que se les entrega, que se les asigna socialmente al nacer, y que van construyendo una identidad distinta. La identidad de género tiene que ver el cómo te asumes a ti mismo o a ti misma, y esa identidad puede estar acorde a la que te dijeron o no acorde a la que te asignaron. Algunas personas, pues bueno, tenemos una identidad acorde con la que se nos asignó, se nos habla de tienes que ser masculino, y bueno, hay una expresión de género que nos identificamos con ella y no tenemos problema. Pero hay algunas personas que no se identifican con el género que les han asignado, entonces hacen una serie de cambios, una serie de transformaciones que les coloquen justamente en la identidad de género con la que sí se sienten a gusto, y esto les lleva desde luego a una expresión de género, que es otro término, que es cómo se manifiesta colectiva y socialmente nuestra identidad. Si yo me identifico como masculino, pues vestiré de cierta manera, hablaré de cierta manera, me mostraré y socializaré de una manera, pero si yo me siento más femenino de lo que a mí me dijeron que era o que debía ser, pues entonces tendré otras formas de expresión del género. Por eso es distinto la identidad, que es lo que yo me identifico y es un proceso muy íntimo, muy personal, que la expresión, porque la expresión de género sí es más social. La expresión de género tiene que ver con este intercambio, con esta relación con la otredad. Y por eso entra muchas veces en choque la expresión de género de algunas personas con relación a estos dictados de la masculinidad. Y aquí quisiera, entonces, tratando de cerrar esta parte, decir que uno de los grandes problemas está pues, en cómo nos enfrentamos desde la construcción de la diversidad sexual y de la disidencia sexual frente a estos postulados de la masculinidad, que es tradicionalmente, como ya se ha dicho aquí, como lo explicaba Roberto hace un momento, quien estuvo escuchándolo, pues que tiene que ver con toda una serie de mandatos que son sociales, culturales, pero que también ahora vamos entendiendo o vamos empezando a comprender, tienen que ver con todo el rollo de identidad nacional, de identidad de grupos y de etnias, y que tiene que estudiarse más a profundidad en ese sentido. El término, entonces, diversidad sexual se propone como en la totalidad de las posibilidades del ejercicio de la sexualidad. En la diversidad entran las personas heterosexuales, las personas gay, las personas lesbianas, las personas intersex, las personas bisexuales, las personas transexuales, transgénero, travesti,
y algunas otras denominaciones que son mucho más contemporáneas, pero que hacen muy grande el esquema y de las que hablaré un poquito más adelante. ¿Qué se entendería por el término disidencia sexual? El término disidencia sexual es una propuesta alternativa al término de disidencia, perdón, al término de diversidad. Porque como acabo de indicar, la diversidad sexual incluiría a todas las posibilidades de la sexualidad. El término disidencia sexual se entiende más como un término alternativo que lo que busca es reflejar que existen una serie de posibilidades del ejercicio de la sexualidad que no atraviesan o que no pasan por la heterosexualidad, pero sobre todo que no atraviesan por la heteronorma. Ya decíamos hace un rato, no es lo mismo la heterosexualidad, que es un ejercicio válido, totalmente válido de la sexualidad, pero lo que sí se contrapone y lo que sí se pelea por erradicar, pues es la heteronormatividad, que es justamente el conjunto de principios, de normas, de costumbres, de ideas, de establecimientos tradicionales que nos dicen que solamente siendo heterosexual podemos ejercer una forma legítima, legal, moral, sana y posible en la actualidad. Entonces, el término disidencia sexual a lo que alude es justamente a un planteamiento desde fuera de lo hegemónico. El término diversidad incluye también a la heterosexual, pero el término disidencia sexual no la incluye. Y no la incluye justamente porque al término disidencia sexual le interesa rescatar aquellas posibilidades que están fuera de la heteronorma, que están fuera de la posibilidad de reproducir esa heteronorma. Es la disidencia sexual se construye desde un planteamiento diferente que se opone o que intenta salir de ese planteamiento hegemónico y convertirse en una alternativa donde cabe todas las posibilidades de fuera de la heterosexualidad. En este sentido, el término disidencia sexual se utiliza para denominar algunas identidades, como lo LGBTTI, que muchas veces, que bueno, seguramente algunas personas de ustedes han escuchado, y que es un acrónimo que alude justamente a estas opciones distintas a la heteronormatividad. Alude entonces a esas identidades, pero alude también al movimiento social, al movimiento sociopolítico que le han dado forma. Recordemos que estamos hablando de identidades sexuales, de identidades genéricas, y que en este sentido se construyen, las identidades se construyen. Todo empieza siempre por una identidad individual, por una identidad personal, en la que cada persona piensa o siente que es la única persona del mundo que tiene ciertas inclinaciones, ciertos gustos o ciertas inquietudes en términos de su disidencia. Pero el movimiento social, el movimiento sociopolítico, se construye cuando un grupo de identidades individuales que se ha dado cuenta de su diferencia frente al planteamiento heteronormativo, entonces comienzan a trabajar en conjunto y ahí se elaboran lo que se conoce como las identidades colectivas. Así, no existe movimiento sociopolítico si no hay identidades colectivas, es decir, la suma de identidades individuales, individuos que se reconocen como iguales, pero al mismo tiempo diferentes de la heteronormatividad. Entonces, al ser similares entre pares, pero distintos a la heteronorma, conforman el movimiento sociopolítico ya con una identidad colectiva que se enfrenta a la heteronorma y que permite conseguir una serie de avances en términos de inclusión, en términos de derechos humanos. Entonces, el término disidencia, insisto, lo proponemos como algo que tiene que ver con identidades, pero también en este sentido individuales, pero también en un sentido de identidades colectivas que genera
movimiento sociopolítico que tiene que ver con una incidencia en lo que hoy conocemos como políticas públicas, que es un término muy de los años 80, que se acuña en América Latina, por lo menos se acuña en los 80, en Estados Unidos es desde los 50, pero nos llega tarde, como nos llega tarde muchas cosas, y que cuando inicia el movimiento en los años 70 se entendía más como un movimiento de liberación. Es decir, el movimiento sociopolítico tiene estos dos grandes momentos. El momento de la liberación, que es el primer momento donde lo que se pedía era la visibilidad, es decir, existimos, aquí estamos, aunque nos hagan a un lado, aquí estamos, existimos, y entonces empiezan a organizarse en las primeras organizaciones, valga la redundancia, que después generan las primeras manifestaciones públicas, en la vía pública, en la calle, y que después se van haciendo visibles en algunos medios de comunicación, con algunos panfletos. No existían Facebook, no existían todas estas redes sociales, pero existían pues las impresiones, ¿no? Existían los trípticos, en fin, ciertas formas de propaganda que se utilizaban para dar a conocer lo que el movimiento rescataba. Y esto va generando una serie de visibilidad, inclusión, de que la sociedad y el gobierno se sintieran interpelados por este movimiento y empezaran a reconocer que existen un grupo de personas que forman parte de la sociedad, pero que no han sido tradicionalmente incluidos como ciudadanos de pleno derecho. Y entonces empieza, después de un proceso muy complejo que tiene que ver, por ejemplo, con la erupción de la pandemia del VIH-Sida, ahora que Roberto estaba hablando de lo que ha sucedido en la pandemia, déjenme comentarles que yo he encontrado tantas similitudes entre la pandemia, entre las reacciones que tienen que ver con la diversidad sexual, entre la pandemia del COVID-19, del SARS-CoV-2, a el VIH y la pandemia del SIDA en los años 80. Lo he comentado con algunos compañeros y hemos encontrado, sí, muchas similitudes bien interesantes. Ahora la gente no quiere usar condón, por ejemplo. Perdón, no quiere usar mascarilla. En aquel entonces la gente no quería usar condón. Ahora se decía que el SARS-CoV-2 era un invento de los chinos. En aquellos años, en los 80, primeros años 80, se decía que era un invento de los rusos, que se les había escapado ese virus que era para hacer bombas. Se les había escapado del laboratorio y por eso se había convertido en la pandemia. Había tanta mentira como había hoy. La gran diferencia, afortunadamente para aquellos tiempos, es que no había ni Twitter ni Facebook. Con la cantidad de mentiras que se han dicho ahora, seguramente el panorama hubiera sido más triste y más desolador si en tiempos de los primeros 70, las primeras apariciones del VIH, hubiera habido estas redes sociales. Pero en fin, ahí lo dejo como una reflexión muy rápida. Se me acaba el tiempo. Entonces, se utiliza como para designar identidades emergentes, movimientos sociales contestatarios, que, como ya dije, pasan en un primer momento por la reivindicación de la identidad, de la inclusión, de la visibilidad. Después viene una inflexión cuando llega el VIH-Sida y después, después de los años 90, con los primeros medicamentos, se va pensando ya en una pandemia que es controlable, en una condición clínica con la que puede vivirse, que ya no se vuelve necesariamente mortal, y entonces el movimiento geopolítico por los derechos empieza a surgir. Deja de ser la cuestión de la visibilidad y de la liberación para convertirse, después de un medio del VIH-Sida, como un movimiento a favor de derechos. Hoy se habla más de derechos humanos, los derechos de la diversidad como derechos humanos. Hoy se habla más de incidir en políticas incluyentes que tienen que ver con tratados internacionales, que tienen que ver con el desarrollo individual. Y se habla también para destinar, para referirse a sexualidades
emergentes y formas formas culturales muy diversas, como la literatura gay, como el cine gay, etcétera, etcétera. Que también hay un debate si esto funciona o no, si existe o no, pero bueno. Y aquí me gustaría hablar de un tema que es muy importante y que tiene que ver con la homofobia. ¿Qué es la homofobia? Y es que hoy día se habla en términos de disidencia sexual, pues se habla, si hemos hablado de que existen distintas letras en el acrónimo que tienen que ver con lo LGBTTI, 3 T's y una I. La homofobia, entendida como este rechazo estructural hacia la disidencia sexual, es exactamente, o se va a colocar exactamente como el perro guardián de la masculinidad dominante. El perro guardián de la masculinidad. ¿Cómo funciona la homofobia? Pues bueno, digamos que además tenemos que hablar de distintos tipos de fobia. La homofobia, en términos prácticos, se ha entendido como la discriminación y el atentar contra derechos de otras personas, justamente por no corresponder hacia los planteamientos de la heteronormatividad. Por eso decimos que es el perro guardián de la masculinidad. La masculinidad se nos coloca como un cuadrito, hagan de cuenta el marco de la computadora a través de la cual nos estamos viendo o me están viendo. Y eso es, todo lo que está dentro de ese cuadrito está permitido. Todo lo que está ahí adentro es lo legal, lo legítimo, lo establecido, lo adecuado. Y todo aquello que está fuera se estableció como entonces lo que rompe los límites del sistema, que es justo contra lo que atenta el movimiento, contra lo que lucha el movimiento sexopolítico de la disidencia sexual. Justamente contra lo que lucha es contra esos límites del sistema. Lo que está dentro de la pantallita es todo lo correcto, todo lo establecido y a lo que habría que entrar. Lo que es posible, lo que es asequible, lo que es legítimo. Todo lo que está fuera está rodeado de la homofobia. Insisto, esta homofobia hoy se entiende como lesbofobia, bifobia, transfobia, intersexfobia, ¿no? Es decir, todas las expresiones reconocidas en el acrónimo de la disidencia sexual y varios otros, porque hay quien seguramente lo sabrá, le agrega la Q, la AL y otras demás. Pero la convención más o menos internacional queda en LGBTTI. Yo lo pongo así porque además tiene que ver con una distribución de las identidades que están reguladas constitucionalmente, ¿no? En México, lo que está reconocido en la Constitución de la Ciudad de México como grupos de atención prioritaria es lo LGBTI. Por eso yo me quedo hasta ahí, pero reconozco que hay otras personas que agregan una Q, que agregan una A, que agregan varias otras letras, cada una con su respectivo significado. Héctor, solo para comentarte que vas muy bien de tiempo, porque comentaste hace ratito que tenías poco, vamos muy bien, No, porque tengo 45 partillas más. No, no es cierto. Entonces, me perdí. Ok. Entonces decía, todo lo que está afuera está rodeado de la homofobia. Y decía, si bien tenemos que entender que eso alude a todas las siglas del acrónimo, tenemos que entender que existe lesbofobia, gay, homofobia, bifobia, transfobia e intersexfobia. Y que cada una tiene sus características particulares, pero que en general tienen y nacen de la misma preocupación del poder para establecer el control de cómo debemos de ser hombres y cómo debemos ser mujeres. Y esto parte justamente de una idea central que es
solo puedes, como ya lo decía hace un rato, solo puedes nacer macho, masculino, heterosexual, o solo puedes nacer hembra, femenina y heterosexual. Y esa es la única posibilidad de establecer un matrimonio o un amor romántico que tiene que ver con la posesión, que tiene que ver con la corresidencia, que tiene que ver con la eternidad y que tiene que ver con la fidelidad. Tú y yo juntos para siempre, en la misma casa y sin que podamos mirar a nadie más y nos pueda gustar nadie más. Y por supuesto nos tenemos que reproducir, porque ese es el fin último de la sexualidad. Placer, las justas, ¿no? Ya si teniendo el hijo, o sea, haciendo el hijo sientes placer, pues está bien, pero esa no es la finalidad, ¿no? Y entonces, eso es lo que está dentro del marco. Lo que está fuera es toda esa homo, lesbo, bi, transfobia que te dice que lo que está fuera de esa normalidad establecida para hombres y mujeres no es legal. Y entonces surge justamente las dicotomías. Por un lado, lo que está dentro del marco es lo correcto. Lo que está fuera, lo incorrecto. Lo que está dentro es lo que natura permite. Por eso a los homosexuales, a las personas trans, a las personas, a las mujeres lesbianas, se nos dice, es que ustedes están en contra de la naturaleza. Tienen prácticas antinatura, contra natura, ¿no? Y a partir de ahí se justifican una serie de discursos biomédicos que, que, que pretenden hacer que la diversidad sea antinatural. Y entonces se generan discursos de los grupos conservadores, que son estos que mueven los grandes hilos, el poder, y que tienen que ver con ustedes están contra el plan de la naturaleza. Antes, por supuesto, estábamos contra el plan de Dios. Lo que pasa es que esto tiene que ver con los distintos momentos de la teoría política con la que podemos ver el mundo. Cuando el dominio total del Estado estaba bajo la jurisdicción de la Iglesia, pues evidentemente éramos pecadores. Se hablaba del pecado nefando, que era el peor de los pecados. Peor aún que ser homicida era ser homosexual. Aunque hay que rescatar que esto no fue siempre. Esto tiene un tiempo específico por allá del siglo X, del siglo XI, que es cuando empiezan las primeras cruzadas, y se necesitaba que los hombres fueran fértiles, engendraran muchos hijos para tener nuevos soldados que fueran a defender la fe allá con los moros y con los infieles a la Tierra Santa. Entonces, antes de eso, y hay estudios que lo muestran, pues la sexualidad era mucho más abierta. Se podía vivir la relación para fecundar, para tener hijos, pero también se vivía el tener amantes, de que no importaba el sexo o el género, y porque además esos conceptos no existían, porque la sexualidad era mucho más libre. Entonces, no había ningún problema. Pero cuando se trata de el poderío económico que buscaba la Iglesia yendo a conquistar Tierra Santa y sometiendo a los moros, que eran los infieles, ¿no? Pues entonces se empieza a regular en una sola institución distintos elementos de la vida social. Y entonces se dice, ya no puedes andar del tingo al tango, tienes que tener una pareja formal, te tienes que reproducir y además tiene que ser para todo el tiempo, ¿no? Y ahí se van estableciendo en la idea de una sola institución matrimonial todos estos conceptos de amor, de fidelidad, de reproducción, de placer, pero el placer queda al final. Lo más importante era la reproducción porque esto le daba soldados. Cuando la teoría política nos marcaba el control total de la Iglesia, el Estado por parte de la Iglesia, pues fuimos pecadores nefandos. Cuando esto trasciende hacia la secularidad, pues entonces nos convertimos en antinatura. Después,
cuando surgen los criterios de las ciencias psicológicas y demás, nos convertimos en enfermos, desviados. Y se inventa justamente por ahí del siglo XIX, a finales del siglo XIX, el término homosexual. El término homosexual que justamente lo que viene a hacer es nombrar lo que está fuera del marco de referencia del que estábamos hablando hace un rato. Es decir, Ahora si sí, lo que 5 está minutos, dentro, Héctor. si lo que está, ahora no, si lo que está dentro es lo correcto, legal, natural, lo que Dios permite, lo sano, pues lo que está fuera es justamente todo lo contrario. Y se establece esta dicotomía entre heterosexual y homosexual justamente para establecer estas diferencias, donde a lo heterosexual se le colocan todas las virtudes y todo lo que queda fuera se le colocan todos los defectos. La homofobia justamente viene a marcar todo ese discurso que nos quiere centrar en la heteronormatividad y que nos tiene que llevar a ser machos dominantes frente a figuras no dominantes, donde la mujer es en las relaciones gays sustituida por otras masculinidades que se consideran también mucho menores a la prototípica. Ser gay es para muchos hombres una forma de renuncia a el poder que la masculinidad le ha entregado. Realmente lo que a mí me han, a lo largo de mucho tiempo me han comentado muchas personas es que cómo siendo hombres renuncian a la hombría, que es un poco cómo renuncian al poder teniendo el poder. Las lesbianas, bueno, las mujeres lesbianas por lo menos tienen menos y quieren más, sintiéndose muy machos. Pero ustedes que lo tienen el poder, ¿cómo hacen y que renuncian a ese poder socialmente establecido, socialmente dado? Entonces, para muchas personas que no comprenden la disidencia sexual, tiene que ver con una renuncia a ese poder y a esa cantidad de recursos totalmente inequitativamente distribuidos. ¿Cómo entender entonces la intervención, hombre, desde la diversidad sexual? A mí me parece que tendría que ser desde una perspectiva en la que partamos de entender que todo lo que hemos entendido no está funcionando. Es decir, yo comparto mucho con Roberto cuando dice siempre dejemos de ponernos en la condición de víctimas y empecemos a pensar en cómo construir relaciones distintas. Y entonces yo me imagino cómo empezamos a renunciar de verdad al ejercicio de estas formas tradicionales de entendernos, incluso desde la disidencia sexual. Y empezar a entender que quizás tenemos que construir incluso nuevos conceptos que nos están quedando cortos. Entender masculinidad, que la masculinidad no funciona y tratar de plantear la masculinidad con apellidos como una alternativa, yo no sé si llamarle, quizás de la manera tradicional, lo más sencilla sería terminar diciendo arriesguémonos a una identidad diversa, perdón, a una masculinidad diversa. Pero entiendo que el ponerle apellido a eso que estamos tratando de deconstruir, a eso que estamos tratando de romper, no creo que funcione demasiado. Me gusta más la idea como de llegar a un barranco, de llegar a una especie de límite territorial, conceptual, ideológico, que nos permita entender que para atrás no podemos y para adelante solo volando. Y entonces a lo mejor tenemos que empezar a dejar de caminar y empezar a intentar otras formas y otras ideas de cómo construir esa masculinidad. Lo cierto es que desde la diversidad hemos aprendido que la deconstrucción de los cuerpos nos ha funcionado mucho, que la deconstrucción de los placeres nos ha servido mucho, que la deconstrucción de las formas de relación, aún en estos tiempos de matrimonio igualitario, por ejemplo, son una forma distinta de ejercer la sexualidad, de ejercer
la forma de ser hombres. Y desde luego esto ha sido porque los estudios de género y los estudios de, de la diversidad sexual, hemos tenido mucho de aprendizaje de las feministas, del feminismo, sin duda alguna, ¿no? Ahí también existen ahora algunas cuestiones de algunos feminismos excluyentes y demás, pero en términos generales hemos aprendido mucho de la epistemología feminista, de construcción, de rompimiento, y creo que ese es uno de los grandes aportes y de las grandes pedagogías de la diversidad y de la disidencia sexual. Entender el rompimiento de muchas cosas para poder avanzar en la construcción de otras. Aquí le dejo. Gracias, Héctor. Invitamos a la audiencia. Tenemos todavía 50 compañeras, compañeros, compañeras que están en la audiencia a hacer sus preguntas en el chat. No, hasta el momento no veo alguna pregunta. ¿Los dejé impactados o no entendieron nada? Yo sí quisiera un poquito comentar, querido Héctor, en lo que se formulan preguntas. Creo que es muy rica tu propuesta. Ya se me movió la cámara. Sí, creo que es muy interesante lo que propones y reflexionar, porque es muy transgresor. O sea, sí, yo creo que no es fácil, ¿eh? O sea, y me encanta con esto, con lo que terminaste. Si me gustaría retomar tu invitación a la problematización. ¿Tú cómo ves el mundo desde la mirada que ustedes han ido construyendo? ¿Cómo ven, qué comentan el mundo heterosexual cuando dice que va a cambiar? ¿Qué observan ustedes que ocurre? ¿Cambia? Más allá de los conceptos, ¿no? O sea, yo sí comparto totalmente que la lucha va a ser no solo conceptos, debe darse la lucha conceptual, salir de conceptos como masculinidades hacia algo distinto. Yo le llamo la epistemología de lo nuevo, o sea, hacia algo que todavía tal vez ni se está viviendo, pero desde lo que ustedes observan, estimado Héctor, me encantó que retomes al movimiento feminista y efectivamente hablando de epistemología feminista, ¿no? Cuando ustedes en su convivencia con el mundo de las personas heterosexuales y que se dice de construir sus cuerpos y particularmente en los cuerpos sexuados con pene, ¿qué observan ustedes? O sea, ¿se da, no se da esas posibilidades, pura simulación o puras ganas de, y se vuelve a la heteronorma? Desde tu camino político, teórico, ¿qué es lo que has observado? Es muy difícil. Yo lo que he observado es que a través del tiempo y de los estudios y de las cosas que he tenido oportunidad de leer y de vivir, es que hay un cambio en el discurso, pero que tiene que ver mucho con lo políticamente correcto. Y que no sé si tú coincidas, yo creo que sí vas a coincidir conmigo, en que a final de cuentas cambiar el discurso porque es políticamente correcto decirlo de manera novedosa o distinta, pues tiene muy poco sentido de cambio. Si yo sigo pensando que un hombre, por ejemplo, ahora que hablabas de los cuerpos sexuados con pene o sin pene, si yo sigo pensando que un hombre transexual no es hombre porque no tiene pene, entonces, pero políticamente digo, no, yo apoyo la diversidad sexual y qué padre, qué chido que haya hombres trans, ¿no? Pero llegas al bar, por ejemplo, a un bar de chavos, de personas gays, porque algunos ya no estamos tan chavos, pero de repente nos vamos a tomar una copita, ¿no? Ahí hacer la sección, los viejitos de la copita, y de repente te encuentras con que llega un chavo trans
y hay una discriminación verbal, actitudinal y a veces hasta agresiva, ¿no? Entonces, te das cuenta que creo que vivimos, ahora las nuevas generaciones están teniendo un cambio, pero que a veces no está teniendo sentido, porque es un cambio que tiene que ver con esto, con lo políticamente correcto. Es como ahora que están queriendo, que han clausurado ya definitivamente a Pepe Le Pew, aquella figura de caricaturas que seguramente las personas que tenemos cierta edad reconocemos como una caricatura, ¿no? Pues porque era acosador. Y están cancelando algunas otras figuras porque Speedy González, porque era, tenía o usaba términos incorrectos. Y a lo mejor nos estamos yendo mucho por lo políticamente correcto, pero eso no nos lleva a cambios verdaderamente sustanciales. Y creo que tienen que ver porque no se ha reflexionado, Roberto. Y particularmente las nuevas generaciones, en las nuevas generaciones de hombres gay, bisexuales, o en fin, creo que han encontrado un camino andado gracias a otras generaciones anteriores de las que hablé, estos primeros años de la reivindicación, de la lucha, del movimiento de liberación, y que llegan y encuentran una serie de avances sociales, de política pública, de programas, de legislaciones, y piensan que ya está todo hecho y está todo dado, que eso no costó, o que no implica un compromiso personal de entender por dónde podemos ir cambiando, ¿no? Y creo también que ha habido como muchas corrientes que han pensado, o sea, que se han establecido como esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Mira, deja de ser, ahora te tienen que gustar todos los hombres, porque si no, no eres si no, no eres consciente de tu masculinidad dominante, ¿no? Y entonces realmente tiene que ir por ahí el camino. Es un poco como cuando a los hombres heterosexuales les dices, ya no tienes que ser tan enojón, ahora tienes que ser más empático y llorar con tu mujer cuando veas la novela. Pero si la pinche novela, perdón, si la novela no me atrae, no me mueve, no me conmueve, ahora tengo que llorar a fuerza porque si no Roberto me va a poner tachecito en mi examen porque no lloré. Y lo mismo sucede acá, es como un poquito, como que hay líneas que se quieren seguir para ser muy open, para ser muy in, pero que tienen que ver con muy poca reflexión. Y yo lo que siempre hago cuando trabajo con jóvenes, con chavitos y chavitas, ¿no? De todas las letras, siempre les digo eso, piensen desde la autonomía, piensen desde la propia persona, desde sus propios saberes, desde sus propios conocimientos, desde sus propias emociones, porque a final de cuentas somos personas únicas que tendrán que respetar ciertas cosas ¿no? De los derechos de los demás y demás, pero pensemos un poco más desde la autonomía y creo que eso no está sucediendo ahora. Ok. Mariana Savid, Marinela Márquez, Camchaicha Sánchez y Adolfo levantaron la mano. Les invito, sí, pueden poner sus preguntas en el chat. Miguel Ramos pregunta, ¿existe homofobia entre las relaciones entre varones gay y cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la violencia entre varones homosexuales? Y por supuesto que existe la homofobia y es algo que hemos dicho como una homofobia internalizada. Y esto tiene que ver con cómo estamos asumiendo los propios hombres. Entiendo que la pregunta es para hombres específicamente. Es cómo estamos asumiendo los hombres gays desde muy niños el discurso de la homofobia como lo que decía, como un perro guardián de la masculinidad desde niños. Yo siempre les pido que en un acto de sintonía, sin caer en la victimización, pero sí para tratar de entender por qué suceden estos procesos, pensemos en una persona que desde niño, lo primero que escucha es, si yo tuviera un hijo homosexual, lo mato. Lo regreso por donde vino. Yo prefiero un hijo narco, asesino, que un hijo gay.
Entonces, se van generando dentro del desarrollo de la persona, pues, procesos de homofobia, de autodesprecio, que son muy difíciles de manejar cuando en el desarrollo de la persona adulta. Entonces, si tú has crecido con ese discurso y luego entras al discurso, a la segunda socialización, la escuela, donde los profesores te dicen, habla como hombre, corre como hombre en educación física, ¿no? Y los medios de comunicación, bueno, ahí te cuento. Les voy a contar un chiste de jotitos, porque ya ven cómo son los jotitos, ¿no? Entonces, estaba un jotito ¿no? Y luego te encuentras con los discursos de odio desde la iglesia. Entonces, suma todo eso cuando tú tienes cierta edad y te das cuenta que tú eres de esos, a los que prefieren regresar, a los que prefieren muertos, a los que son pecadores, y tú te das cuenta que tú eres de eso. Entonces, en la creación de identidad de la que hablaba hace un rato, se vuelve un proceso muy difícil, porque se crea como una identidad segregada, lo que Melucci habla de las identidades segregadas. Y a nadie le gusta pertenecer a una identidad segregada. Todos luchamos por pertenecer a identidades reconocidas, porque la identidad siempre tiene que ver con los otros sociales. Entonces, si la sociedad todo el tiempo me dice que soy doctor, imagínate. Entonces, sí, por eso se reproduce la homofobia internalizada. Y después en las relaciones de pareja, pues se establecen relaciones donde, por ejemplo, el gay masculino, incluso no en la pareja, sino en la socialización de amigos y demás, donde el gay masculino rechaza al gay que es más femenino o más afeminado, que tiene más pluma. Y estos dos, a su vez, discriminan a la persona, al chavo trans, ¿no? O a la chava trans. Y entonces se va dando una cadena de discriminación, de no inclusión y de homofobia que es muy fuerte de vivir. Por eso existe mucha competencia también en los círculos de amigos gays por ver quién es más macho. Y hay discursos como, bueno, sí, yo soy gay, te gustan los hombres, pero no ando queriendo ser mujer por la calle. Ese tipo de discursos que tienen que ver con la homofobia. ¿Cómo se vive en las relaciones de pareja? Yo en el estudio que hice sobre violencia en uno de mis libros, lo que descubrí es que la violencia se manifestaba entre parejas, intragénero, pues, entre hombres gay, se manifestaba de las mismas maneras como ya las feministas lo habían dicho hacía mucho tiempo. Son todos los tipos de violencia, física, emocional, psicológica, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahí en ese estudio pongo ejemplo, pongo entrevistas, grupos focales, y hablo justamente de la violencia en parejas, la violencia en el trabajo, la violencia en la escuela y la violencia en la vía pública. Si a alguien le interesa, lo puede encontrar en academia.edu con mi nombre, Héctor Salinas, y ahí aparece el libro del texto, el PDF con el... Perfecto. Una disculpa, teníamos deshabilitado el chat, pero ya están empezando a llegar más preguntas. Marinela Márquez dice, yo creo, no sé qué consideras tú, Héctor, muchas personas homofóbicas, transfóbicas o que se declaran en contra de lo que tú denominas las disidencias en sexualidad, en el fondo se están escondiendo de sus propias identidades o orientaciones sexuales. En el caso del señor Charles Enblow, que solicitó vetar a Pepe Le Pew, me gustaría saber si su divorcio se debió a que él es un maltratador. En cuanto a lo que digo de quienes se declaran la guerra a las personas con identidades sexuales diversas u orientaciones sexuales diversas, en el fondo poseen estas diversidades y para ocultarlo se ponen en el extremo de las fobias. Bueno, sí, hay un viejo dicho que es un dicho popular y por lo tanto tiene cierta parte de sabiduría, y es que justamente atrás de un gran homofóbico hay un gran homosexual. Y así en general. Ahora, ahí hay que tener cuidado porque científicamente tampoco está muy comprobado esto, ni empíricamente.
Es decir, hay muchos homosexuales que antes de salir del closet, lo que se llama el proceso de salir, o sea, de hacerlo público, de reconocerlo público, hay muchos gays, muchos homosexuales que sí exacerban su masculinidad justamente para ocultarlo. Yo les comento muy rápido, es el caso, por ejemplo, de un gran artista muy famoso a nivel mundial, todo el mundo lo conoce, Ricky Martin, os gusta o no, pero todo el mundo lo conocemos. Y Ricky Martin tiene en su biografía una frase que a mí me impactó mucho cuando la leí. Y me impactó mucho porque es algo que se repite en mucha gente. Y dije, qué bueno que Ricky Martin lo puso ahí. Y él dice, yo, para ocultar mi homosexualidad, exacerbaba mi masculinidad. Entonces, ella chicas y las abrazaba, y las jalaba para darle la cintura, hacía bromas sobre chistes sobre los gays, y al final me dolían, decía él, me dolían, pero públicamente lo hacía porque a mí me interesaba que la gente no supiera. ¿Por qué? Porque me dijeron que mi carrera se iba al diablo si yo me abría de capa con el público. Entonces hacía chistes, etcétera. Incluso dice que una de las cosas que más se arrepiente es haber llegado a correr a un empleado que era sumamente eficiente porque era visiblemente gay. Entonces, a veces se hacen ese tipo de cosas justamente por ocultar tu propia orientación. En otras cosas es un problema estructural. Tiene que ver con personas que son profundamente discriminadoras. Es decir, está muy acompañada la discriminación homofóbica de la discriminación racial, de la discriminación por grupo étnico, de la discriminación por clase social. Es decir, mucha gente que no soporta a los homosexuales, no soporta a los pobres, a los negros, a los indios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este ya es un problema mucho más estructural, que tiene que ver el poder, desde dónde se sitúan ellos y ellas para ver a los demás. Muchas gracias. Son las 11:59, justamente estamos ya terminando. Te agradecemos muchísimo, Héctor, tu acompañamiento, como siempre, a Hombres por la Equidad y al Congreso. Pues yo agradezco muchísimo, insisto, estaba muy nervioso porque Roberto habló antes de mí, entonces me dejó la vara muy alta. Eso no se los voy a perdonar jamás, pero pero bueno, les agradezco mucho la invitación, desde luego. Saben que para este tipo de cosas, en lo modesto de mis aportes, siempre estaré dispuesto a compartirlo porque además es un agasajo estar siempre con ustedes. Muchísimas gracias, un placer y nos vemos pronto. Abracitos. Gracias, Quiero, Roberto, gracias. Abrazos, gracias por tu acompañamiento. Muchas gracias.